Y de hecho el tema de esta mañana es la garantía de que nuestras oraciones tendrán respuesta. Muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia, ¿verdad? Esa experiencia de que la respuesta del Señor ha llegado. Y uno sabe que es el Señor el que le ha dado esa respuesta. Usted tiene que saber cuando la respuesta viene del Señor. Así que esta mañana voy a invitarle que vayamos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 22. Primera de Juan, capítulo 3, verso 22. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor: y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana. Que sea tu palabra, Señor, la que nos anime y la que nos motive. Y que cada día, Padre, seamos movidos a acercarnos más en nuestra relación contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuándo nosotros vamos a saber que la respuesta viene del Señor? Fíjese que esto, hermanos, es importante porque hoy en día hay mucha gente, y no solamente en las congregaciones, sino que hay mucha gente que dice: yo le pido a Dios y Dios me responde. Es que yo le pedí a Dios y Dios me concedió. Quiero decirle esta mañana que cuando la respuesta del Señor es para con nosotros, hay un efecto también en nuestra vida. Entonces tenemos que aprender a saber cuando la respuesta viene del Señor, porque de repente, hermanos, puede venir de otro lado la respuesta. ¿Cree usted que no? Claro, claro que sí. Por eso es que hay tanta gente caminando de manera confundida. Ayer compartíamos en el Ministerio de Matrimonios acerca de una pareja. En Lucas se nos habla de Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan. Y fíjese que curiosamente el autor, el escritor a Lucas, el doctor Lucas, resalta una característica de ellos en el versículo 5 y 6, si usted lo lee después, Lucas capítulo 1, versos 5 y 6, y él menciona que ellos eran temerosos de Dios, que eran justos, que cumplían los mandamientos. Y Elizabeth no era madre todavía, ya eran de edad avanzada. Y cualquiera de nosotros de repente puede preguntarse: bueno, ¿y cómo es que este matrimonio, esta pareja temerosa de Dios, que cumplía los mandamientos, que guardaba la palabra, tenía esta situación? Y decíamos ayer, bueno, las circunstancias no son las que determinan nuestra relación con el Señor. Pero cualquiera diría: ¿el Señor será que los habrá castigado? Y no era así. De hecho, Dios tenía un propósito y un plan para la vida de ellos, que luego se cumple a través del nacimiento de Juan. Entonces, hermanos, no siempre las circunstancias pueden ser un resultado de lo que Dios a veces quiere. Y no solo podemos nosotros asumir que una situación que no se ve muy buena no viene del Señor. Y lo mismo, una situación que aparentemente se ve bien, puede que no venga del Señor. Por eso es que usted tiene que saber, y de hecho nadie mejor que usted, cuando la respuesta realmente viene del Señor. Y lo primero, hermanos, que vamos a compartir esta mañana, vamos a compartir 5 cosas importantes. Lo primero es que la respuesta viene del Señor cuando usted es una persona que guarda la palabra y vive en obediencia. Oiga bien, hay seguridad de una respuesta que viene del Señor cuando nosotros guardamos su palabra y vivimos en obediencia. Aparte que es uno de los efectos que va a causar
la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Uno de los problemas que tiene hoy en día la iglesia es que hay mucha gente que trata de acomodar la palabra a sus vidas. Y muchos terminan haciendo lo que quieren y lo justifican con la palabra. Enseñan una doctrina que no es verdadera, que no es sana, y lo justifican con la palabra a su conveniencia. Cuando la palabra del Señor es clara, y yo no la puedo adaptar a mis situaciones, no la puedo adaptar a lo que a mí me gusta o a lo que a mí me conviene. Si yo trato de vivir de esa manera, posiblemente va a haber un contexto que cualquiera va a ver bueno, pero posiblemente no es que sea una respuesta que venga del Señor. Acuérdese que la palabra nos advierte. Dice que Satanás se viste como ángel de luz y que sus ministros también lo hacen. La palabra nos previene y dice, hay que tener cuidado porque van a ver, dice, muchos lobos vestidos de... Más claro no puede decir la palabra del Señor. En los últimos tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos. Hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con aquello que escuchamos, con aquello que vemos. Pero debemos tener mucho más cuidado con el estado de nuestra vida. La respuesta del Señor puede venir y viene del Señor cuando usted vive en obediencia, cuando usted vive la palabra. A veces, hermano, nosotros como que nos volvemos un poquito rebeldes a la palabra del Señor. Hay cosas que nosotros debemos experimentar cuando somos hijos de Dios. Y una de ellas es que en nuestra vida siempre habrá una necesidad cada vez más del Señor. El problema es que muchas veces nosotros, y lastimosamente ha sido un evangelio que se le ha presentado a muchos también, buscan al Señor por lo que el Señor les puede dar. Y están ahí por lo que el Señor les puede dar. Cuando nosotros hemos aprendido que buscamos al Señor por lo que Él es, porque lo hemos reconocido como nuestro personal Salvador, porque hemos reconocido a Dios como el Dios del universo, el Todopoderoso. Y no solo por lo que nos puede dar. Cuando lo buscamos solo por aquello que creemos que nos puede dar, estamos como un tanto alejados de su palabra y un tanto alejados de obediencia, porque no hay realmente una conciencia en nuestra vida de quién es Dios. Y por eso, hermanos, no puede haber ni sometimiento a la palabra, ni mucho menos vida en obediencia. Es bien triste cuando nosotros, hermanos, realmente estamos diciendo que hay gratitud en nuestra vida por lo que Dios hace, pero nuestras acciones demuestran todo lo contrario. Cuando no podemos nosotros a veces ni mostrar esa gratitud siendo parte de lo que Dios espera que hagamos. Y más de alguna vez lo he dicho, y lo decía también el domingo anterior, tenemos tiempo para todo. Nos arriesgamos entre comillas, ¿verdad? Consciente o inconscientemente en otros lugares, pero no tenemos tiempo para la iglesia. No, pero es que yo oro y leo en mi casa, ¿quién sabe? Porque si no tenemos ese deseo de manera completa en nuestro corazón, créame, hermano, es bien difícil creer que Dios está obrando parcialmente en nuestras vidas. Cuando no tenemos tiempo para ser parte de lo que Dios espera que hagamos juntos. Pero sí podemos hacer otras cosas, ir a otros lados, como lo que se está hoy, yo decía el domingo anterior, si bien es cierto, vamos a vivir ya con esta situación posiblemente y tenemos que cuidarnos y tomar las medidas, pero ya no podemos decir, no, es que me voy a contaminar en la iglesia, ¿verdad? Pero a veces ahí estamos en el mercado, en el restaurante, en el paseo,
en la reunión. Porque a muchos ya les sirve como justificación y como excusa. Cuando nosotros, hermanos, sabemos que, mire, ha sido bien tremendo todo lo que estamos viendo. Yo decía ayer en la mañana, gracias a Dios, en los núcleos familiares de la iglesia no se ha experimentado luto por esta situación del COVID. Pero si usted mira las redes sociales, ¿cuánta gente está muriendo? ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Gente que ya se puso las vacunas. Por eso yo siempre he dicho, la única garantía que nosotros tenemos es estar en las manos del Señor. No hay otra garantía. Y por esa razón, hermanos, nosotros deberíamos llevar nuestra vida al sometimiento, llevar nuestra vida a la obediencia, pero verdadera. Porque entonces las respuestas del Señor realmente vienen para nuestra vida. Nosotros, hermanos, vamos a saber que las respuestas del Señor cuando caminamos en justicia. Primera Pedro capítulo 3, versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Nuestras obras deben ser honestas también. Eso de caminar en justicia muchas veces no es fácil. Eso de caminar en integridad, eso de caminar en honestidad, que debería ser un reflejo también de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Pero a veces no somos tan honestos ni con nosotros mismos, pues. Cuán importante, hermanos, es realmente hacer ese examen en nuestra vida. Porque pueden estar sucediendo cosas fabulosas en nuestra vida, que creemos nosotros que son bendiciones, que pensamos nosotros que son bendiciones, pero no son así. Una de las cosas, hermanos, y de las características que tiene la bendición es que siempre nos va a acercar más a Dios. Cuando una situación, aunque usted haya orado y haya clamado y se le dio la situación, pero cuando esa situación lo aleja del Señor, no crea que vino del Señor. Porque todo aquello que viene del Señor nos acerca más a Él. La respuesta del Señor viene cuando nosotros pedimos con fe. Acuérdese que la fe tiene 4 elementos importantes: creer, obedecer, esperar y agradecer. Esa es la fe. Porque la fe, muchos la malentienden la conveniencia. No. La fe nos lleva a creer, nos lleva a obedecer, nos lleva a esperar y nos lleva a agradecer. O sea, todo viene al final casi a girar sobre lo mismo. Si yo estoy agradecido con el Señor, voy a mostrarlo a través de mi fe, pero mi fe me va a llevar a someterme. Mi fe me va a llevar a esperar. Mi fe me va a llevar a ser agradecido. Y tengamos cuidado, hermanos. No nos vayamos a sorprender ese día. Si alguno tiene falta de sabiduría, acuérdese que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando usted tiene reverencia, temor a Dios, usted muestra fe. Y luego viene todo lo demás. Y si sentimos que no estamos actuando, la gente cree que la fe solo tiene que ver con el hecho de que yo creo que me va a suceder esto. Y algunos un tanto abusivos ya se van adelante de la fe y andan declarando, ¿verdad? Y yo declaro que aquí en este lugar usted va a ser salvo, y la gente se muere a veces ahí. Eso no es fe a veces, hermano. Porque la fe también lleva al sometimiento. Y nosotros hemos aprendido que cualquier cosa, y eso es lo que vamos a ver también ahora, que la respuesta del Señor viene cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad. Primera de Juan capítulo 5 verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo decía ayer en la mañana, hay cosas que yo sigo pidiendo porque yo sé que son voluntad del Señor. Por ejemplo,
Yo tengo familia que no es cristiana. Y yo sigo orando por ellos. Yo sé que esa oración es escuchada y respondida por el Señor. Entonces ya se convirtieron en su familia. No, es que el Señor lo que va a hacer, hermanos, es darles las oportunidades. Porque Él dice que Él no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Entonces yo sigo orando por ellos. Y yo sé que el Señor, mientras ellos vivan, les va a dar oportunidades. Ahora, va a depender de la decisión personal de ellos, porque el Señor no obliga a nadie. Pero ¿qué tal si digo que estoy orando por mis familiares y nunca les hablo del Señor? O nunca los invito a la iglesia. Es más, dejo de ir a la iglesia y me visitan. Pero digo que quiero que no se pierdan. Posiblemente ni nosotros estamos convencidos realmente. Porque si de veras los amáramos, les habláramos del Señor y los motiváramos prioritariamente a eso. Por eso, hermanos, es que todo aquello que pedimos conforme a la voluntad del Señor va a tener respuesta. A veces, hermanos, las respuestas de ciertas cosas de trabajo o de salud no llegan cuando nosotros queremos. Posiblemente no están en la voluntad del Señor. Un día de estos ponía un hermano pastor en las redes sociales: y si el Señor no quiere sanarte todavía, ponía él, ¿verdad? Y yo pensaba en los procesos que muchos de nosotros estamos experimentando todavía. Y yo digo, el Señor tiene su tiempo, hermanos, que es perfecto. Y Él sabe lo mejor que es para sus hijos. Y si usted es un hijo y usted está pidiendo conforme a la voluntad del Señor, usted no va a exigir. Porque usted sabe que todo depende de la soberanía del Señor. Así funciona. Y muchas veces el Señor nos va a decir, como le dijo a Pablo: te va a bastar mi gracia ahorita. Pero, hermanos, experimentar la gracia del Señor es tremendo. Cuando uno más complicado a veces está de salud, más experimenta la gracia del Señor. ¿Verdad, hermana Celina? ¿En serio? Y ahí nosotros podemos darnos cuenta de que uno se somete a la voluntad del Señor, aun cuando clama. Y mire, y viera cómo se cumplen las promesas del Señor, porque a veces uno, cuando más angustiado está, es cuando más paz puede experimentar, cuando le clama al Señor. Y se cumple, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Usted va a saber que la respuesta viene del Señor cuando usted está pidiendo de acuerdo a la voluntad del Señor. A veces pedimos cosas que no nos convienen, o a veces pedimos cosas que van en contra de la voluntad del Señor. Por eso es que tenemos que aprender, y eso solo se aprende cuando se experimenta una relación cercana con el Señor. Luego, hermanos, cuando en nuestra vida hay frutos, o sea que la respuesta del Señor está condicionada. No. Primero, en la vida del cristiano tienen que haber frutos. No hay cristianos, ¿cómo le dicen a esos palos que no dan fruto? Machos. No hay cristianos machos. Porque existen esos, así les dicen curiosamente, ¿verdad? O sea, usted no puede ser un palo sin fruto. Primero, lea Juan capítulo 15, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, ¿será qué? Será cortado. Entonces, hermanos, el cristiano siempre va a llevar frutos. El fruto del Espíritu, que es uno solo, es evidente. En su vida usted va a tener amor, gozo, paz, eso es evidente. Pero vienen los frutos, que es el complemento, los frutos dignos de arrepentimiento, los frutos que glorifican al Padre, su vida. Y cuando hablo de una vida fructífera, no estoy hablando de una vida llena de recursos materiales.
Porque mucha gente piensa que ser fructífero es tener cosas materiales, y eso no es así. Los frutos en su vida van a verse a través de las cosas que usted hace, de cómo vive, de cómo se expresa. Esos son los frutos que van a verse en su vida. La manera en que usted realmente ama las cosas del Señor, prioriza las cosas del reino, la manera en que usted valora todo lo que el Señor le regala. Yo les decía, hermanos, ayer, y creo que lo he dicho más de un par de veces, para mí hay 3 cosas que son sumamente importantes y que yo, conforme ha pasado el tiempo, las he puntualizado más, las he valorizado más. El Señor me ha enseñado a hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque la vida, hermanos, es corta. Yo de repente me detengo, veo a mis hijos y digo, yo el otro año voy a cumplir 50 años ya, ¿ves? Que parezco de 25, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero ya va a cumplir 50. Ya, como dice el dicho ese popular, ¿verdad? Ya uno ya llegó al medio paquete, ¿verdad? De los 50 para allá todo es bajada. Y digo, la vida no es nuestra. Así que yo en mi oración le pido al Señor que yo pueda disfrutar 3 cosas: mi familia, y créame que disfruto mi familia, y eso incluye también mi familia espiritual, mis hermanos, poder de repente tener esa comunión y esa relación de platicar y con algunos de repente hasta tomarnos un café. Mi familia, el tiempo que ocupamos cuando nos reunimos con nuestros hijos, con la niña, o sea, es un tiempo que disfrutamos. Comer juntos, ver una película, disfrutar la familia. Segundo, el ministerio. Disfrutar estar en la iglesia, ser parte de las actividades de la iglesia, disfrutar mi tiempo de oración, disfrutar mi tiempo de lectura. Ayer tuvimos una dinámica diferente en el ayuno porque fue una sola dirección desde las 8 hasta las 4 de las 12 y no se sintió, ¿verdad? Cuando sentimos ya eran 4 a las 12 y la hermana Celina nos invitó a todos a la Pizza Hut después para que vengan al próximo. Y no se sintió, pero yo le digo al Señor, quiero disfrutar todo aquello que puedo hacer dentro del ministerio. Quiero disfrutar, Señor, todo aquello también que me gusta hacer a mí. Tomarme un café, de repente, yo les decía a los hermanos, hasta cuando me siento en el escritorio a veces, después de leer o después de orar o después de hacer algo, agarro uno de los carritos que tengo ahí y me pongo a jugar. Y lo disfruto. Y cuando uno realmente disfruta todo aquello que hace, uno está teniendo frutos en la vida. La obra del Espíritu se está complementando en nosotros porque usted aprende a disfrutar sin quitarle al Señor el lugar que le corresponde, porque al final Él es el centro de todo. Y ahí gira mi deleite en la familia, mi deleite en el ministerio, mi deleite en las cosas que hago. Pero todo gira alrededor del Señor. Entonces, hermanos, en su vida tiene que haber fruto. Su vida cada vez tiene que ir pareciéndose más a la de Cristo. Porque nosotros para eso fuimos llamados, ¿verdad? Para ser conformados a la imagen de Cristo. Pero hoy en día hay muchos llamados cristianos, ¿verdad? Que son cristianos, un seguidor de Cristo, que lo menos que hacen es parecerse a Cristo. El desinterés, por ejemplo, por las cosas del Señor, cuando Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es conveniente estar. Y ahí estaba el Señor siempre. Hoy no, hoy hay muchos que ya en los negocios del Padre no les gusta estar. Para esto me envió mi Padre, ¿verdad? Para llevar buenas nuevas. Y hay muchos llamados cristianos que en lugar de llevar buenas nuevas, llevan malas nuevas. Y lo menos, hermanos, que pasa es que no se parecen a Cristo. Usted y yo estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Nuestras oraciones van a ser respondidas, hermanos, cuando pedimos para que el Padre sea glorificado.
Recuerde, hermano, que hay algo que usted como cristiano nunca debe olvidar. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted es, todo lo que usted sabe, debe ser para honra y gloria del Señor. Pero a veces, hermanos, lo que tenemos se apodera de nosotros. Ya no tenemos tiempo para el Señor, ya no tenemos tiempo para orar porque estamos preocupados por lo que tenemos, lo material. Ya no tenemos tiempo para leer la Biblia, lo material nos ha absorbido. Ya no tenemos tiempo para congregarnos, lo material nos ha absorbido. O a veces lo que somos tan importantes que ya no tenemos tiempo para el Señor también. Pero sí tenemos tiempo para otras cosas que tienen que ver con mi posición. Hermanos, y lo que nosotros tenemos, lo que nosotros somos, todo le pertenece al Señor y debe ser para gloria de Él. Y cuando nosotros recibimos algo que glorifica su nombre, es porque la respuesta ha venido de Él. Pero cuando en su vida hay algo que según usted pidió y le llegó a su vida, pero en lugar de acercarlo, lo ha alejado del Señor, eso no vino del Señor. Por eso es que la Escritura nos advierte dos cosas. No todo el que me dice Señor, Señor, Mateo capítulo 7, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y el otro versículo es más tremendo. Muchos son los que van al culto de las 8 y pocos los escogidos, al de las 10. Muchos los llamados y pocos los escogidos. O sea, mucha gente que estuvo ahí, se le dio la oportunidad, porque eso va a ser lo triste, hermanos. Conocieron, vieron, y como decía yo el domingo anterior, cantaron, predicaron, agradecieron, testificaron, pero no se salvaron. Porque fueron solo apariencia. Ayer yo les decía a los hermanos, hay un pasaje en Hechos que habla de un matrimonio. Lo voy a poner de ejemplo, ayer fue para los matrimonios, hoy lo voy a poner de ejemplo para la iglesia. Dos personajes, un matrimonio, Ananías y Zafira. ¿Y usted sabe por qué murieron? ¿Ah? Porque es que es lo que hemos escuchado siempre, ¿verdad? Porque mintieron, desobedecieron, ¿ah? Porque eran ambiciosos. Y yo no sé si es la primera vez que usted va a escuchar esto. ¿Sabe por qué? Le voy a agregar uno más que es el más tremendo. Sí, robaron, pero hay uno que es más tremendo todavía. Acuérdese, para los que estaban, yo les decía anoche, para los que están en el curso ahorita de estudio bíblico, tienen que llamarles la atención, porque hay una sola revelación, pero hay muchas aplicaciones, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque quisieron aparentar lo que no eran. Venimos a dar todo, estamos dando todo porque estamos agradecidos con el Señor. Aquí estamos dando todo porque estamos tratando de buscar eso, porque quisieron aparentar lo que no eran, porque en el fondo había pasado todo lo que ustedes dijeron, su ambición, la mentira, el robo. Miren todo lo que cae a alguien que no es honesto con el Señor, la desobediencia. Pero ellos quisieron aparentar que eran dadivosos y agradecidos, como muchos llamados cristianos hoy en día, que quieren aparentar que son agradecidos para con el Señor. ¿Y sabe qué pasó? Usted conoce la historia.
inmediatamente cayeron. Hoy no van a caer ahorita posiblemente, pero qué tremendo va a ser cuando en el día del juicio se alejen avergonzados del Señor. Pero usted y yo tenemos la oportunidad, y todo aquel que escucha tiene la oportunidad de ponerse a cuentas con el Señor. Y si no hemos estado dando, y no estoy hablando de las ofrendas, oiga bien, si no le hemos estado dando al Señor nuestra vida de manera honesta, muchas de las respuestas que usted ha recibido posiblemente no han venido del Señor, posiblemente. Otras posiblemente sí, porque el Señor es misericordioso. Pero si su vida no está direccionándose a honrar al Señor, a obedecer al Señor y a someterse al Señor cada día más, usted va por el camino incorrecto. Y aquí viene lo que muchos tratan de hacer a conveniencia. No, yo estoy, sí, pero la Biblia también nos advierte, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Ay, yo estoy haciendo lo bueno ante los ojos de Dios. Como mucha gente dice, pero su fin, dice, es de muerte. ¿Sabe a qué nos está invitando el Señor hoy? A reflexionar cómo está nuestra relación con Dios. Yo lo he pasado haciendo toda la semana. El pastor está mal con el Señor. No, yo lo he pasado haciendo porque el Señor cada día nos confronta más y más. Piense cómo está su relación con el Señor. Si usted está realmente entregando todo en gratitud, o simple y sencillamente es como Ananías y Zafira, pura pantalla, y se oye como pesado y se oye como fuerte, pero es la verdad, porque nosotros estamos ante un Dios que un día nos va a pagar conforme a nuestras obras, y no es porque la salvación sea por obras, sino que este pasaje se refiere a que ese día le van a ser señaladas sus acciones. Y ahí no va a haber tales de decir, seré yo maestro, no. Pero el tiempo es hoy. Y la invitación del Señor es hoy. Usted es el único que puede saber realmente cómo está su relación con Dios. Si es honesta o simple y sencillamente es una vida religiosa y una experiencia de ir a la iglesia y de creer que Dios es el que está respondiendo. Cuando Dios responde, la vida del ser humano cambia. Cuando Dios es el que responde, la vida del ser humano se somete cada vez más a Él. Cuando Dios es el que responde, es porque verdaderamente somos sus hijos. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Tu palabra que nos anima, Padre, a examinar nuestra vida. Ayúdanos a entenderla, Padre, y aplicarla en nuestra vida todos los días. Obra en nuestra vida, aumenta nuestra fe, Señor, y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.